Si escuchas la palabra libertad, estarás pensando normalmente en esa opción de que tienes muchas cosas de dónde escoger, como un supermercado, como internet o Amazon. Ese pensamiento de que podemos elegir cualquier cosa, lo que queramos, la vida que merecemos, el no tener jefe o el no tener límites o el fluir con la vida de la manera en que queramos. Nosotros no creemos que sea así. En el video pasado te contamos un poco cómo Frankl, o de la mano de Frankl, nosotros descubrimos nuestro camino hacia el sentido de la vida y qué significa eso, tener propósito, tener misión. Si no lo has visto, puedes verlo aquí. Él lo que propone, además del sentido de la vida, es comprender mejor nuestra libertad, de entender que la libertad no es una cuestión solo de tener opciones hacia afuera, sino entender que incluso con limitaciones externas, tan dramáticas como un campo de concentración, o limitaciones internas o condicionamientos internos, todavía tenemos un gramo de libertad. Ese gramo de libertad que nos permite saber responder con actitud ante esas realidades con las que nos encontramos. La verdadera libertad se basa en poder responder ante esas realidades que se nos presentan, saber cómo actuar. Es importante también comprender que viene desde lo que valoramos, de lo que realmente importa. No es solo desde que se sienta chévere o no. A veces incluso puede no sentirse chévere, pero puede responder a tu sentido y a tu propósito. Ahí es como se une sentido y libertad. Comprender qué es lo valioso para mí, qué es lo que me importa, qué es lo que me une a este mundo y a esta realidad y actuar en consecuencia en las circunstancias dadas. Por eso hoy te vamos a ofrecer una serie de herramientas para que tú puedas cada vez ser más libre y ser proactivo en ese ejercicio de la libertad, es decir, responder adecuadamente y no solo reaccionar. Te recomendamos que estas acciones las hagas en orden, por lo menos una por cada día o cada semana, de tal manera que eso te ayude a entender la lógica que hay detrás. Si te gusta este material, no olvides suscribirte y apoyarnos compartiendo con otras personas. En la sociedad de hoy se entiende esa libertad como la cantidad de opciones, el que conoce más países, el que ve más videos, el que sabe más de algo, el que quiere más plata o tiene más plata y que de alguna manera vive tras una ilusión de acumular cosas, pueden ser experiencias incluso, y que de alguna manera desborda esa realidad. Pero también es importante entender que por el contrario se entiende las estructuras, los sistemas, las dinámicas de hábito también como una especie de cárcel, como una especie de estructura que pesa, que es como una carga y por tanto que es menos libre. Por eso para nosotros es impactante ver cómo a veces en nuestra cultura la libertad se ve asociada más con eventos que implican reaccionar todo el tiempo, por ejemplo, ser violento, responder con violencia ante acciones, no saber controlarse frente a la comida y comer cualquier cosa, no cuidarse, ser avaricioso, vivir obviamente bajo la ética de el vivo vive del bobo y todas esas realidades que implican falta de control, falta de autonomía y de comprender esa dinámica interior que va. Para Frankl, la libertad no es una cosa de comodidad ni de control, es una cuestión de dignidad y de integridad, de reconocer lo que es realmente valioso para nosotros e importante y actuar en consecuencia. Responder de acuerdo a esas realidades que llevamos dentro. Porque si todo es importante, en realidad nada lo es. Frankl descubrió en los campos de concentración, donde no había libertad externa, donde todo estaba en un régimen condicionado, que había resquicios de libertad. Libertad interna, que sabía elegir las actitudes de cómo vivir en esos campos tan estrechos. Ahí se dio cuenta que habían formas de resistencia pequeñas que le permitían a las personas mantener el sentido y un propósito, reconociendo que era valioso e importante para cada uno de ellos. Entonces, la idea hoy en este espacio es reconocer dónde está nuestra libertad, en qué espacio. Entonces, en este momento, fíjate en aquellas cosas que te cuesta ser libre, es decir, que estás atado a una respuesta automática. Por ejemplo, alguien te dice algo sobre tu cuerpo e inmediatamente reaccionas.
inmediatamente hay una emoción que se viene, o alguien critica tu outfit, tu manera de vestir, tu pinta, e inmediatamente algo se activa. O por ejemplo, hay un tipo de dulce que ves en la nevera y no te aguantas y vas y lo agarras. O por ejemplo, también cierto tipo de personas que te irritan fácilmente. O el celular que no puedes aplazar, no puedes dejar de verlo, lo haces automáticamente. Diagnostica cómo en tu vida cotidiana al menos 3 cosas sientes que son reaccionarias, automáticas y que no necesariamente son una respuesta libre. Y escríbelas al final del día. Es importante escribirlas para notarlas cada vez más. Frankl hace una distinción clave entre lo que pasa y lo que haces. Hay un espacio. Ahí está tu libertad. Entonces, cuando tienes un estímulo y reaccionas inmediatamente, ese espacio se disminuye y por tanto esa libertad se condiciona. En cambio, cuando dejas ese espacio entre ese estímulo y piensas tu respuesta, eliges diferente, lo que haces es ampliarlo. Ahí tu libertad crece y por tanto te vuelves más responsable y más proactivo. Cuando esa libertad o esas elecciones tienen ese espacio o aprovechan ese espacio, lo que haces es asumir la responsabilidad de tu acción, de tu conducta, de tus palabras, de alguna manera de tu decisión. Eso que permite que cada vez seas más dueño de ti mismo. Por el contrario, cuando simplemente reaccionas, lo que estás haciendo es simplemente aprovechando el sistema del cerebro que se va por el camino más fácil. Entonces lo que hace es alimentar un patrón, de alguna manera hacer una economía cognitiva. Es decir, si pasa esto, se hace esto, pero no permite de alguna manera que esa libertad te permita ver todo el campo de acción que puedes tener en esa misma situación. En esa manera como nuestro cerebro procesa cosas tratando de hacernos más ágiles, pero a la vez tiene otro lado de la moneda, y es que de alguna manera esos caminos nos pueden volver un poco adictos a ciertas conductas. Esas adicciones, no en el sentido estricto de la palabra, pero esas pequeñas conductas repetitivas nos pueden generar luego problemas porque no nos estamos adecuando a la realidad con la que nos encontramos, sino que solo el estímulo llega y hay una reacción inmediata. Puede ser de distintos tipos, puede ser al azúcar, puede ser al sexo, puede ser a los videojuegos, como puede llegar a ser tan fuerte a las drogas y a otras realidades. Por tanto, ahí es importante tu libertad como el sentido, es decir, aquello que valoras, que realmente importa para ti. Gran parte del estrés que se vive hoy en día es justamente sentir que no hay control, que no hay manera de controlar las cosas que suceden, pero la realidad es que sí tenemos un control. Podemos controlar la respuesta que nosotros damos a esas situaciones con las que nos encontramos. Al ver nuestras respuestas automáticas, causa que perdamos la confianza en nosotros mismos, porque vemos unas reacciones que tal vez no quisiéramos tener, que tal vez no van con lo que valoramos y con lo que realmente nos importa, y eso nos hace entrar en un círculo vicioso. ¿Te acuerdas que en el ejercicio pasado identificaste una serie de situaciones? Ahora lo que vas a hacer es coger esas situaciones y tratar de ver qué diálogo interno hubo adentro, es decir, qué pensaste, cómo lo procesaste, siempre es lo mismo, o siempre me pasa lo mismo, o qué pereza esta situación, o qué pereza esta persona. Después de eso, lo que vas a hacer es tratar de transformarlo, y esto la neurociencia nos apoya. Es coger esas mismas frases, ese mismo diálogo interno, pero ponerlo en positivo, ¿cierto? ¿Eso en qué nos ayuda? Nos ayuda a verlo desde otra óptica, a cambiar nuestra perspectiva mental a través de la cognición, para que después podamos llegar a la emoción y así al cambio conductual. Por ejemplo, si dices siempre me pasa lo mismo, la pregunta es más bien qué te pasó en el momento. O sea, ponlo claramente. Me pasó que me tropecé con algo y me caí. No me fijé en lo que estaba haciendo. Listo, eso que nos ayuda es, la próxima vez voy a tratar de fijarme más. Puedo fijarme o poner atención más en las cosas que estoy haciendo. No poner ese siempre o ese nunca que a veces nos sobrecoge tanto y que de alguna manera nos termina condicionando cuando lo decimos. Aquí la idea es tratar de ver la realidad lo más objetivamente posible y a la vez vernos inmersa en esa realidad. La libertad y la responsabilidad son dos caras de una misma moneda. Libertad no se trata de decir simplemente yo soy así, sino de asumir la responsabilidad de tus respuestas y al fin y al cabo de tu vida. Eso es la verdadera definición de poder. Incluso aquellas cosas que no elegiste, aquellas que te hicieron, los golpes y las heridas.
Eso no por decir que fueron tu culpa o por quitarle la parte a la persona que las causó, pero sí a que incluso en las situaciones más difíciles, la mejor respuesta es poder asumir la responsabilidad de tu propia parte. Si te pasas la vida buscando culpables, buscando responsabilidades hacia afuera, lo único que estás afectando es tu propia capacidad de elegir. Cuando te quedas amarrado es ella fue la que me lastimó, o estaba lloviendo, o es que no me puedo controlar, ya no hay nada que hacer. Ellos ganaron, tú ya no tienes nada que hacer. Por eso Frankl decía que al lado de la estatua de la libertad debería haber una estatua de la responsabilidad. No vamos a lograr ser capaces de cambiar comportamientos que queremos cambiar si no aprendemos a ser conscientes de ellos a lo largo del día. En este ejercicio que vas a hacer en la siguiente semana, lo que vas a practicar es a volver a ti mismo y a las sensaciones que es la realidad presente. Entonces lo que vas a hacer es poner de pronto recordatorios a lo largo del día en el celular. La idea es que más adelante te acuerdes solo, pero inicialmente puede ser así, unas 3 a 5 veces, pueden ser más. Y lo que vas a hacer en esos momentos es tomar 3 respiraciones profundas y tratar de sentir lo que sientes en el cuerpo, como un pequeño escaneo corporal. En la noche vas a escribir qué sentiste alrededor de esos momentos. A veces estos conceptos de libertad, proactividad y demás pueden parecer muy abstractos, pero la idea, y para eso son los ejercicios que te hemos ido poniendo, es que se vuelvan un hábito consciente en ti. El hábito en sí mismo de la libertad y la proactividad es poder decidir en cada momento cómo quieres responder de acuerdo a lo que es importante para ti. Y entender que lo que no está en mi control, no puedo hacer nada al respecto, entonces aceptarlo y tratar de no dejar que me afecte. Esto se traduce en no actuar por impulsos y más bien tratar de detenerme a evaluar cómo quiero actuar ante esas situaciones y no responder simplemente porque sí. Ojo que no se trata de ser súper positivo o pretender que todo está bien o que todo lo vas a poder controlar y vas a poder responder perfecto todas las veces. Eso no es posible. Pero sí se trata de ser más consciente de ti mismo, de tus respuestas, de lo que eres capaz de hacer con cada situación y de asumir esa responsabilidad. Es desarrollar esa capacidad de responder con la dignidad y con la integridad de lo que para ti es importante, incluso cuando las circunstancias no son las mejores. Es decidir no convertirte en lo que te hiere o en lo que te hace daño. Es de ver tus propios errores y los de los demás con compasión. Es aprender de lo que pasó. Algo de todo esto tocamos en nuestro video sobre la proactividad, que de hecho no es muy distinto a la libertad que estamos hablando. Acá lo puedes ver. Al principio hablamos de que las palabras disciplina, hábitos, estructuras pueden parecer contrarias a la libertad. Pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos que ellas pueden ser herramientas para ayudarnos a ser más libres realmente con lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, una manera de entrenar la libertad es entrenar la capacidad de hacer cosas incluso cuando no nos parece o cuando no tenemos ganas o cuando son incómodas, que justamente esa es más o menos la definición de disciplina. Entonces, en la 4ª semana de ir aplicando estas cosas, vas a revisar esa lista que hiciste en las primeras 2 semanas y vas a elegir una de esas situaciones que te hace reaccionar de una manera impulsiva. Lo que vas a hacer es elegir algún límite o alguna forma de tú actuar para que esa situación no tenga tanto poder sobre ti. Por ejemplo, si no te controlas ver el celular mientras trabajas o haces algo importante, lo puedes poner en modo avión, apagar las notificaciones, ya hay muchas funciones para eso. O si no te controlas al comer tal tipo de comida, no vas a comprarla cuando vas a mercar o vas a tratar de estar lejos de esas situaciones. La clave aquí es ser creativos y ver qué funciona para ti en esos casos. Por eso vas a ir probando y repitiendo y así encontrar qué funciona para ti y te permite justamente tomar responsabilidad nuevamente de tu acción. La clave de todo esto es que te va a permitir empezar a generar ese espacio y darte la oportunidad de actuar bajo ese espacio. Si de pronto no se te ocurre alguna forma de hacerlo en tu caso actual o en tu situación particular, escríbenos en los comentarios y podemos ayudarte o hacer un video al respecto. La libertad y la proactividad de la que hablamos aquí no se trata de hacer actos heroicos o es algo que simplemente se logra y ya estoy listo, sino que es a partir de pequeños actos, de esas pequeñas decisiones que vamos tomando todos los días. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero la clave es mantenernos en movimiento. Y no es porque no cometas errores o que todo lo haces perfecto, sino porque comienzas a hacerte consciente de ti, a confiar más en tus acciones y a dejar de vivir en ese piloto automático de responder impulsivamente. Y además de ir entendiendo que los méritos están en la manera en la que respondes, no en los resultados de las acciones. Eso está por fuera de nuestro control. Aquí en la pantalla te dejamos un resumen de las acciones que vas a ir haciendo para que le tomes un screenshot y lo puedas ir revisando semana a semana, o siempre puedes volver al video para repasarlas. Recuerda que si te gustó, suscríbete y déjanos un comentario para saber lo que te pareció.